Universidad Panamericana. A la propiedad industrial por el doctor José Manuel Magaña. Antes de iniciar con el estudio de la ley de la propiedad industrial, es importante referirnos a dos antecedentes legislativos importantes. Uno es la Ley de Dimensiones y Marcas, que estuvo vigente del 11 de febrero de 1976 al 27 de junio de 1991. Esta ley fue promulgada por el licenciado Luis Echeverría Álvarez, que en su afán de protección exacerbada hacia las empresas nacionales terminó por dejando aisladas a las mismas. La Ley de Dimensiones y Marcas dictaba disposiciones tan absurdas como, por ejemplo, que una marca no podía ser registrada si no se traducía al idioma español. Es decir, por ejemplo, si en su caso en ese entonces hubiera querido invertir en México Italian Coffee, pues no hubiera podido ponerle a su marca Italian Coffee, sino tendría que haber sido Café Italiano. Otras disposiciones absurdas eran, por ejemplo, que existía una Dirección General de Desarrollo Tecnológico que era la encargada de aprobar los contratos que se celebraban entre las partes nacionales con los extranjeros en esta materia. Así, por ejemplo, no obstante un mexicano estuviera de acuerdo en recibir tecnología de una empresa extranjera y en pagar las regalías establecidas, la Dirección de Desarrollo Tecnológico tenía que aprobar ese contrato y si a su criterio le parecían que las regalías eran muy altas, no aprobaba el contrato. Asimismo, también, por ejemplo, estaba facultada para decir, aprueba el contrato, pero tiene la empresa extranjera que capacitarme a 3 técnicos nacionales en la materia que maneja. Todo esto fue haciendo que las empresas extranjeras dejaran de invertir en México y se quedó México completamente aislado. En ese afán de protagonismo, pues lo único que se logró fue que México no recibiera tecnología y que tuviera muy precariamente que dedicarse a desarrollar tecnología con recursos propios sin la ayuda extranjera. Por ejemplo, en materia de televisiones, pues normalmente nosotros por ahí, alguno de nuestros abuelos tendrá una televisión Telefunken, Admiral, Philco, Sonda, que eran marcas nacionales hechas con tecnología nacional y que precisamente por las disposiciones que había en materia de tecnología, pues se encontraban muy primitivas en relación con la tecnología que realmente podían tener otros países. Posteriormente, a partir del 28 de junio de 1991 al 30 de septiembre de 1994 estuvo vigente la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial promulgada por Carlos Salinas de Gortari. Aquí fue el efecto contrario, es decir, después de tener una legislación completamente o con la idea de proteger en exceso al nacional, aquí se abre completamente el país a la entrada de capital extranjero y entonces se les da facilidades a los extranjeros para que puedan invertir. Se transforma radicalmente la ley de la propiedad, la ley de dimensiones y marcas de ese entonces, para darle mayor facilidad a los extranjeros. Y entonces sucede como cuando los niños pequeñitos los tienen tapados todo el tiempo de una manera exagerada, que en cuanto los destapan, pues se enferman. Así sucedió, las empresas mexicanas no estaban preparadas después de tener una legislación muy proteccionista para esta competencia abierta y favorable a los extranjeros, y así empresas como por ejemplo Burger Boy en materia de restaurantes, que con tantos años tenía el mercado cautivo mexicano de hamburguesas, pues llega McDonald's con nuevos sistemas, con nuevos procedimientos y tecnología, calidad y precio, que hace que las empresas mexicanas, en este caso Burger Boy, quiebre completamente. Posteriormente, en el año de 1994, se modifica el nombre de esta Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial promulgada por Carlos Salinas de Gortari, pero en esencia sigue siendo la misma.
No obstante, con varias reformas, es la ley que desde el 1 de octubre de 1994 a la fecha rige la propiedad industrial en México, la ley de la propiedad industrial, y es una ley federal. Esto significa que no hay leyes locales en los estados en materia de propiedad industrial, sino una única ley federal, que es la ley de la propiedad industrial. En el ámbito internacional, México ha firmado diversos convenios, sobresaliendo el Convenio de la Unión de París. Este fue firmado en el año 1883 y México lo firmó desde 1903. Asimismo, también firmó la enmienda realizada en Estocolmo en julio de 1976. El Convenio de la Unión de París representa el primer gran acuerdo internacional de carácter multilateral que trata de solventar los problemas derivados de la territorialidad en materia de propiedad industrial. Este convenio reconoce un conjunto de derechos mínimos a los ciudadanos de los países firmantes y obliga a los estados a ir incorporando estos derechos mínimos a sus legislaciones locales de propiedad industrial. Uno de estos principios es el de trato nacional, es decir, cualquier miembro del convenio no puede ser discriminado en otro país firmante de este tratado, y se debe otorgar la misma protección a los nacionales y súbditos de los estados miembros en cualquier país que haya firmado este tratado. Otro de los principios importantes que establece este convenio es el principio de prioridad, según el cual el solicitante de una figura de propiedad industrial podrá solicitar en cualquier país miembro el reconocimiento de la primera presentación realizada en cualquier estado parte de este convenio. Por ejemplo, si yo solicito una marca en México en el 23 de marzo del año 2010 y pido la prioridad, puedo presentar el 4 de septiembre del 2010 una marca en España y gracias a la figura de la prioridad se tomará en España la fecha de presentación realizada en México y no la fecha física en la que presenté yo en España. Esto ya lo veremos que es importante, por ejemplo, en materia de patentes para no perder la novedad de una patente, o en materia de marcas para que un tercero que haya visto mi marca no registre en otro país y me deje a mí sin derechos. Es importante destacar por último que la importancia del Convenio de la Unión de París se ha visto acrecentada en virtud de que el acuerdo ADPIC, que es el acuerdo que emana de la Organización Mundial de Comercio, establece expresamente que los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio deben cumplir con los artículos 1 a 12 y 19 del Convenio de la Unión de París, entre los que está desde luego los principios de trato nacional y de prioridad. En materia de patentes, el tratado más importante se denomina Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Es mejor conocido por sus siglas PCT, que fue firmado en Washington en junio de 1970, y México es parte de este tratado desde enero del 95. Anteriormente a la existencia del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, cuando se deseaba registrar una patente a nivel internacional, en cada país donde se deseaba la protección se tenía que presentar una solicitud y hacer una revisión tanto de requisitos de forma como de fondo, es decir, un examen de novedad. Gracias a este Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, se facilita la protección de un invento en el ámbito internacional, porque ahora basta con presentar una sola solicitud de patente en cualquier oficina receptora de un país miembro de este convenio, señalando en esta solicitud los países donde se desea obtener la protección, para que la oficina receptora haga una sola búsqueda a nivel internacional de la novedad de la patente y tenga efectos en todos los países firmantes del tratado. Es decir, ya no se requiere hacer una búsqueda en cada uno de los países y presentar una solicitud en cada uno de estos países, sino se puede hacer una sola a nivel internacional en un solo país miembro de este convenio.
En materia de clasificación de patentes a nivel internacional, tenemos el Arreglo de Estrasburgo. Este tratado propone un catálogo internacional de invenciones a efecto de que los países firmantes adopten un mismo sistema para su ordenación. Esta clasificación, comúnmente denominada como CIP, se compone de letras y números que con independencia del idioma permite encuadrar las diferentes invenciones en diversos sectores acorde a la tecnología que desarrolla. Por ejemplo, la sección A del CIP clasifica las invenciones referente a las necesidades corrientes de la vida. La sección B se refiere a transportes y técnicas industriales diversas, etc. Todo esto facilita la uniformidad al momento que una persona va a solicitar una patente en el ámbito internacional. Por lo que hace a los dibujos y modelos industriales, existe también un tratado similar al de Estrasburgo para las patentes, que es el Arreglo de Locarno. Este fue firmado en Suiza el 8 de octubre de 1968 y México se adhirió a este tratado y entró en vigor a partir del 26 de enero del 2001. El Arreglo de Locarno clasifica a los dibujos y modelos industriales en 32 clases principales y 223 subclases. Así, los Estados miembros de este arreglo están obligados, a través de las oficinas de propiedad industrial, a señalar en la solicitud de dibujo o modelo industrial que se presente en otro estado la clase y subclase de la clasificación a la que pertenece el producto materia de la solicitud. De esta manera se logra la uniformidad entre las solicitudes presentadas en el ámbito internacional de modelos y dibujos industriales. En materia de denominaciones de origen, el principal tratado es el Arreglo de Lisboa, firmado en Portugal el 31 de octubre de 1958, y México es parte de este convenio desde 1964 y entró en vigor en territorio nacional a partir del 25 de septiembre de 1966. El Arreglo de Lisboa protege a las denominaciones de origen que están ya reconocidas en los países, pero también reconocidas a nivel internacional por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Por ejemplo, ya lo veremos en su momento, México tiene en este caso la denominación de origen tequila. Entonces, gracias a este convenio, queda protegida esta denominación mexicana para que ningún país miembro de este convenio puede utilizar el término tequila ni algún producto que diga tipo tequila, imitación a tequila o género parecido al tequila, en fin. En materia de clasificación de marcas, el convenio más importante es el Arreglo de Niza, relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas, firmado en 1957, y México es parte oficialmente de este convenio desde marzo del 2001, aunque desde antes ya seguía esta misma clasificación. El Arreglo de Niza clasifica los productos o servicios en 45 clases, a efecto de agruparlos por productos o servicios afines y que se logre una uniformidad en cuanto a su identificación. Así, si por ejemplo yo solicito una marca en México para vestuario, lo tendré que hacer de acuerdo con el Arreglo de Niza en clase 25, y si lo solicito en España, igualmente quedará registrada para clase 25. Cabe señalar que la clasificación es revisada periódicamente. México forma parte del comité de expertos que hacen las revisiones. En materia de patentes también tenemos el Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes, firmado en Hungría el 28 de abril de 1977 y en México está vigente desde el 21 de marzo del año 2001. El Tratado de Budapest, como su nombre lo indica, agrupa el esfuerzo de diversos estados por unificar criterios y procedimientos en el uso y manejo de microorganismos dentro de un registro de patente. Concretamente, en México no se pueden proteger los microorganismos, es decir, materia viva no se puede proteger, pero sí se pueden adjuntar a una solicitud de patente porque puede servir para explicar el uso o el funcionamiento de la patente.